¿Hay en tu vida alguna situación que parece imposible de resolver? ¿Alguna dificultad familiar, económica o espiritual que se ha convertido en una verdadera muralla? Tal vez llevas mucho tiempo pidiendo por la conversión de una persona. Quizá existe una división en tu familia, una preocupación que parece no tener salida o simplemente algo que humanamente ya no sabes cómo resolver. Existe una práctica de oración conocida como sitio de Jericó o también cerco de Jericó, que precisamente toma como imagen aquellas murallas que parecen imposibles de derribar. Pero, ¿de dónde procede esta devoción? ¿Está realmente relacionada con la antigua ciudad de Jericó? ¿Por qué se realiza durante 7 días? ¿Y qué relación tiene con San Juan Pablo II y con un acontecimiento ocurrido en Polonia a finales de la década de 1970? Hoy vamos a conocer la historia del sitio de Jericó, desde su fundamento en las Sagradas Escrituras hasta la práctica de oración que actualmente realizan numerosos católicos. Y también vamos a aclarar algo muy importante. El sitio de Jericó no es ninguna fórmula mágica para conseguir todo aquello que deseamos. Es ante todo un ejercicio de fe, de perseverancia y de confianza en Dios. Comencemos viajando muchos siglos atrás. Nuestra historia comienza en el Antiguo Testamento. Moisés había muerto y Josué había recibido una misión enorme: conducir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero en el camino se encontraba una ciudad fortificada, Jericó. El libro de Josué nos presenta a la ciudad cerrada y protegida. Para el pueblo de Israel aquellas murallas representaban un enorme obstáculo. Y es entonces cuando Dios da a Josué unas instrucciones sorprendentes. No les propone simplemente una estrategia militar convencional. El relato bíblico presenta una acción profundamente religiosa. Durante 6 días, los hombres de guerra debían rodear la ciudad una vez cada día. Delante del arca de la alianza caminarían 7 sacerdotes llevando 7 trompetas. El arca tenía un enorme significado para Israel porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Imaginemos la escena: una ciudad totalmente amurallada, sus habitantes observando desde dentro y afuera, el pueblo caminando alrededor de las murallas. Un día, otro día, un tercer día, otro más, y aparentemente nada sucedía. Las murallas continuaban exactamente en el mismo lugar. Pero llegó el séptimo día, y aquel día las instrucciones fueron diferentes. El pueblo debía rodear la ciudad 7 veces. Después de completar la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas. Josué indicó al pueblo que gritara. Y entonces, según relata el capítulo 6 del libro de Josué, la muralla cayó. El obstáculo que parecía imposible de superar finalmente desapareció. Muchos siglos después, el Nuevo Testamento recordaría este acontecimiento. La carta a los Hebreos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de haber sido rodeados durante 7 días. Y aquí encontramos la palabra fundamental: la fe. La fe siempre va a ser una parte importante en nuestra vida. Y precisamente esta imagen bíblica está detrás del actual sitio de Jericó, porque también nosotros encontramos murallas en nuestra vida. No son murallas de piedra, son situaciones que parecen cerrarnos el camino. Una persona puede llevar años rezando por la conversión de un hijo. Otra puede estar atravesando una grave división familiar. Alguien puede encontrarse sin trabajo. Otra persona puede luchar continuamente contra una tentación o un pecado del que no consigue liberarse. Puede existir un resentimiento, una falta de perdón, desesperanza, una decisión difícil a tomar, o otra que parece humanamente imposible.
Y frente a esas murallas existe una tentación muy grande: abandonar la oración, pensar, ya recé y no sucedió nada. Pero recordemos Jericó. Durante el primer día aparentemente no sucedió nada, el segundo día tampoco, ni el tercero, y las murallas seguían allí. Sin embargo, el pueblo siguió caminando. A eso le llamamos perseverancia, y precisamente esa perseverancia es una de las grandes enseñanzas espirituales de lo que es el sitio de Jericó. Pero, ¿cuándo nació el sitio de Jericó actual? Tenemos que dar ahora un enorme salto en el tiempo. Dejamos la antigua Jericó y viajamos hasta Polonia a finales de la década de 1970. El 16 de octubre de 1978 ocurrió algo que sorprendió al mundo. Después de siglos, fue elegido un papa no italiano, y además procedía de un país situado detrás de la llamada Cortina de Hierro. El cardenal polaco Karol Wojtyła fue elegido papa y tomó el nombre de Juan Pablo II. Polonia se encontraba entonces bajo un régimen comunista. La elección de un papa polaco produjo una enorme alegría entre los católicos del país. Naturalmente surgió muy pronto el deseo de que el nuevo pontífice visitara su patria. Pero organizar aquella visita no era sencillo. Existían importantes dificultades políticas. La presencia del Papa podía reunir a multitudes y despertar una profunda conciencia religiosa y nacional entre los polacos. Comenzaron entonces las negociaciones para hacer posible el viaje. Y es precisamente en este contexto donde la tradición sitúa el nacimiento del sitio de Jericó moderno. La historia devocional sobre el origen del sitio de Jericó habla de una iniciativa de oración relacionada con Jasnagora, en Częstochowa, Polonia, uno de los lugares más importantes del catolicismo polaco. Allí se encuentra el famoso ícono de Nuestra Señora de Częstochowa, conocida también como la Virgen Negra. Ante las dificultades que existían para la visita del Papa, surgió la iniciativa de realizar 7 días y 7 noches de oración, especialmente mediante el rosario y la adoración al Santísimo Sacramento. La tradición devocional relaciona esta iniciativa con una inspiración mariana recibida por personas vinculadas a aquel movimiento de oración. Sin embargo, aquí conviene hacer una aclaración. Algunas versiones populares hablan directamente de una aparición o de un mensaje de la Virgen, pero debemos distinguir aquello que está históricamente documentado de aquello que parece una tradición devocional. Por eso es más prudente decir que la tradición relacionada con el origen del sitio de Jericó habla de una inspiración mariana que llevó a organizar aquellos 7 días de oración. Pero aquí lo verdaderamente importante es lo que hicieron: rezar, orar perseverantemente. Durante 7 días y 7 noches se organizaron turnos para mantener la oración, el rosario, la adoración, intercesión, pero la intención concreta era pedir que desaparecieran los obstáculos para la visita del Papa Juan Pablo II. Y es así como el Papa Juan Pablo regresa a Polonia. Finalmente la visita se hizo realidad. San Juan Pablo II llegó a Polonia el 2 de junio de 1979 y permaneció allí hasta el día 10. Aquella visita se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente de Polonia. Multitudes enormes acudieron a escuchar al Papa. En Varsovia pronunció una oración que llegaría a convertirse en una de las frases emblemáticas de aquel viaje. Decía la frase: que descienda tu espíritu y renueve la faz de la tierra, de esta tierra. Como vemos, el viaje tuvo una enorme repercusión espiritual y social. El comunismo no desapareció inmediatamente, pero algo comenzó a cambiar. Millones de personas descubrieron que compartían una
misma fe y que no estaban solas. Años después surgiría el movimiento Solidaridad y finalmente en 1989 Polonia comenzaría la transición que terminaría con el régimen comunista. ¿Sería exagerado decir que todo esto ocurrió únicamente por aquel sitio de Jericó? La historia es mucho más compleja. Pero para quienes participaron en aquella oración, la visita del Papa fue contemplada como una respuesta providencial. Y aquella experiencia comenzó a extenderse por el mundo. Pero ¿por qué se le llamó sitio de Jericó? La relación con el relato bíblico resulta evidente. El Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento el pueblo había rodeado de Jericó durante 7 días y aquellas personas habían permanecido durante 7 días en oración. De esta manera comenzó a utilizarse la imagen del cerco o sitio de Jericó. Las murallas antiguas se convirtieron en símbolo de los obstáculos que encontramos, pues, en nuestra propia vida. Y poco a poco esta práctica comenzó a extenderse a otros países. Actualmente existen parroquias, comunidades y movimientos que realizan sitios de Jericó con diferentes modalidades. Y aquí encontramos algo muy importante. No existe una única fórmula universal y obligatoria para realizarlo. El sitio de Jericó pertenece al ámbito de la piedad popular. No es un sacramento, no es una celebración litúrgica obligatoria, y tampoco existe un único manual que deba seguir necesariamente toda la iglesia. Entonces, a la pregunta ¿cómo se realiza actualmente el sitio de Jericó? Las modalidades pueden variar. En algunas comunidades se realiza durante 7 días consecutivos. Puede haber exposición y adoración del Santísimo Sacramento. Se reza el rosario, se celebra la Santa Misa, hay momentos de predicación, de alabanza y de oración de intercesión. Cuando se organiza una adoración prolongada, diferentes personas pueden distribuirse en turnos para que la oración continúe durante muchas horas. En otros lugares se realiza durante determinadas horas de cada día y también existen métodos destinados a realizarlo personalmente. Pero los elementos que suelen repetirse son 7 días, perseverancia, oración, confianza y una intención colocada delante de Dios. Algunas comunidades también realizan simbólicamente 7 vueltas alrededor de una iglesia o de un lugar determinado, recordando las vueltas alrededor de Jericó. Sin embargo, ese gesto no constituye el centro de la devoción. El centro debe ser siempre Dios nuestro Señor. Ahora te pregunto, ¿qué muralla quieres presentarle a Dios? Esta pregunta puede ayudarnos a comprender la espiritualidad del sitio de Jericó. Si hoy pudieras poner delante de Dios una sola muralla de tu vida, ¿cuál sería? Quizá sea la conversión de alguien que amas. Tal vez una división familiar que lleva años sin resolverse. Quizá necesitas aprender a perdonar. Quizá tengas una dificultad económica. Quizá no tengas trabajo y quieras pedirle a Dios por un trabajo. Quizá una decisión que no sabes cómo tomar. En fin, puede ser muchas cosas, incluso una batalla interior, una tentación, un miedo, una herida del pasado. Quizá pedirle más fe y confianza a Dios. En fin, cada persona conoce sus propias murallas, pero existe algo fundamental. El sitio de Jericó no consiste en ordenar a Dios que derribe exactamente la muralla que nosotros queremos, de la manera que queremos y en el momento que queremos, porque eso no sería fe, sería intentar utilizar la oración como una fórmula. Recordemos que el sitio de Jericó no es magia y este punto es muy importante. A veces podemos escuchar frases como, haz el sitio de Jericó y conseguirás aquello que estás pidiendo. Y sí, hay que tener la fe en que va a suceder, pero si por algo la respuesta fuera contraria a lo que pedimos, pues lo importante aquí
es no desanimarse. Recordemos que Dios concede según su voluntad, y si esa voluntad está de acuerdo a lo que nosotros deseamos, seguramente Dios nos concederá aquello que pedimos. Pero debemos pedir con mucha fe. Jesús mismo nos invita insistentemente a la oración. Pero toda oración cristiana termina encontrándose con las palabras que el propio Jesucristo pronunció. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y puede ocurrir que Dios derribe nuestra muralla, pero también puede ocurrir algo sorprendente, que Dios no cambie inmediatamente la situación, sino que nos cambie a nosotros desde el fondo de nuestro corazón. Tal vez pedimos que cambie a otra persona y descubrimos que también nosotros necesitamos cambiar. Pedimos que desaparezca una dificultad y Dios nos conceda fortaleza más bien para atravesarla. Por eso el fruto más profundo del sitio de Jericó no debería ser solamente Dios, dame aquello que quiero, sino Señor, aumenta mi fe y enséñame a confiar en ti, porque 7 días de oración sincera pueden transformar profundamente cualquier corazón. Pero ¿cuáles son las verdaderas murallas a derribar? Quizá hay algo todavía más profundo. A veces pensamos que nuestra gran muralla está fuera de nosotros y quizá descubramos durante la oración que la muralla estaba dentro de nosotros. El orgullo puede ser una muralla, el rencor puede ser una muralla, la incapacidad para pedir perdón puede ser otra muralla, la falta de fe, la indiferencia, la desesperanza. Todo esto puede ser una muralla. Incluso podemos construir murallas alrededor de nuestro corazón para evitar que Dios entre en determinadas áreas de nuestra vida. Por eso, antes de pedir, Señor, derriba las murallas que están delante de mí, quizá deberíamos añadir, derriba también las murallas que existen dentro de mí. Eso es lo más importante. Pero volvamos por un momento a la antigua Jericó. Imaginemos que alguien hubiera abandonado después del tercer día. Habría podido decir, esto ya no funciona, he caminado 3 días y la muralla sigue exactamente igual donde estaba, pero todavía faltaba camino. Esta quizá es una de las enseñanzas más hermosas de esta devoción. No abandonar la oración porque todavía no vemos resultados. Vivimos en una época acostumbrada a obtener resultados inmediatamente. Queremos respuestas rápido, pero la vida espiritual tiene otros tiempos. Hay oraciones que reciben respuesta rápidamente, pero otras requieren años, días, meses, y existen otras cuya respuesta solamente comprenderemos plenamente cuando estemos delante de Dios. Aquí nuestra tarea es simplemente confiar, abandonarse. Y bueno, a manera de conclusión, vamos a decir que el sitio de Jericó nos conduce desde una antigua ciudad amurallada, narrada en el libro de Josué, hasta la Polonia de San Juan Pablo II y finalmente hasta nuestra propia vida, porque todos tenemos alguna Jericó, todos tenemos alguna muralla y todos conocemos situaciones frente a las cuales nuestras fuerzas parecen insuficientes. Quizá hoy estés precisamente frente a una de ellas. No sabes cómo resolverla. Has intentado quizá muchas cosas. Tal vez incluso llevas mucho tiempo pidiendo por eso. Pues la historia de Jericó nos deja entonces una palabra: persevera. No porque podamos obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino porque sabemos que podemos confiar totalmente en Él. Tal vez la muralla caiga como esperamos. Tal vez Dios abra un camino completamente diferente. O quizá descubramos que la primera muralla que tenía que caer estaba dentro de nuestro propio corazón. Por eso, si alguna vez realizamos un sitio de Jericó, hagámoslo con profunda fe, pero también con mucha humildad.
Podemos decirle, Señor, tú conoces esta muralla, tú sabes cuánto tiempo llevo delante de ella. Yo ya sé, ya no sé cómo derribarla. La pongo en tus manos. Si es tu voluntad, abre ese camino. Y si tus planes son diferentes a los míos, dame la gracia para comprenderlos y seguir confiando en ti. Recordemos las palabras de la carta a los Hebreos. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Que también nosotros aprendamos a caminar con fe. Un día y otro día y otro día más, aunque aparentemente nada esté cambiando, porque nuestra confianza no está puesta en nuestras propias fuerzas. Nuestra confianza está puesta en Dios. Si te gustó este video, dale un me gusta y compártelo a otra persona que necesite de incrementar su fe, de poner su confianza en Dios.